La deuda nacional de Estados Unidos acaba de superar los 39 billones de dólares. Actualmente, Estados Unidos paga aproximadamente 1,2 billones de dólares al año solo en intereses sobre esa deuda. No se trata de amortizar el capital, ni de reducir lo que debemos, sino solo de intereses. 1,2 billones de dólares. Eso es más que todo el presupuesto de defensa. Más de lo que gastamos en Medicare, más que todos los gastos discrecionales combinados. Y esa cifra está a punto de dispararse porque, en los próximos 3 años, 9 billones de dólares de deuda estadounidense vencen y deben refinanciarse. Esa deuda se emitió originalmente cuando los tipos de interés estaban entre el 0% y el 2%. Ahora se está refinanciando a un tipo del 4% al 5%. Cuando se complete esa refinanciación, los pagos anuales de intereses aumentarán de 1,2 billones a más de 2 billones de dólares, 2 billones de dólares al año solo para el servicio de la deuda. Eso significa que el 35% de todos los ingresos fiscales federales se destina exclusivamente al pago de intereses. En los próximos 25 minutos, les mostraré exactamente cómo Estados Unidos acumuló 39 billones de dólares en deuda. ¿Por qué es matemáticamente imposible pagarla? ¿Por qué se está acelerando exponencialmente ahora mismo? ¿Cómo destruye el crecimiento económico? Y lo más importante, ¿qué les sucederá a ustedes, a sus ahorros, a su trabajo y a su futuro cuando esta bomba de deuda finalmente detone? Porque no se equivoquen, esta deuda no se puede pagar por los medios normales. La metanfetamina no funciona. Y cuando los gobiernos no pueden pagar la deuda, tienen 3 opciones: el impago, que destruye la credibilidad; la austeridad, que desencadena la depresión; o la inflación, que destruye la moneda. Y Estados Unidos ya ha elegido la inflación. Las imprentas se están calentando y su riqueza está a punto de desaparecer por la inflación. Permítanme comenzar mostrándoles cómo llegamos aquí. Porque comprender la historia explica por qué la aceleración es inevitable. En 1980, la deuda nacional de Estados Unidos era de 98.000 millones, menos de $1 billón. La relación deuda/PIB era del 35%, manejable y sostenible. Luego vinieron 40 años de irresponsabilidad fiscal sistemática por parte de ambos partidos políticos. La década de 1980, la era Reagan, un aumento masivo del gasto militar para ganar la Guerra Fría. Recortes de impuestos que redujeron los ingresos. La deuda creció de 98.000 millones de dólares a 2,8 billones. La década de 1990, relativa estabilidad, presupuesto brevemente equilibrado bajo Clinton. La deuda creció más lentamente, llegando a 5,7 billones para el año 2000. Aquí es donde se acelera. Recortes de impuestos de Bush. Guerra contra el terrorismo. Afganistán e Irak costaron más de 2 billones de dólares. El programa de medicamentos recetados de Medicare Part D añadió billones de dólares en pasivos no financiados. Rescates por la crisis financiera, 700.000 millones de dólares en la ley de tarificación de la Reserva Federal, además de billones de dólares en programas de la Reserva Federal. Para 2008, la deuda alcanzó los 10 billones. Tras la crisis financiera de la década de 2010, los programas de estímulo de Obama, la continuación del gasto bélico, más recortes de impuestos, la deuda aumentó de 10 billones a 23 billones de dólares en 2020. El desglose total de la década de 2020, el gasto de emergencia por la COVID-19, 5 billones de dólares en estímulo, prestaciones por desempleo, préstamos PPP, pagos directos, proyectos de ley de infraestructura, intentos de condonación de préstamos estudiantiles, mayor gasto en defensa. La deuda se disparó de 23 billones de dólares en 2020 a 39 billones de dólares a principios de 2026. Pero esto es fundamental entender. No se trata solo del gasto, sino del entorno de las tasas de interés. De 2008 a 2021, las tasas de interés fueron prácticamente cero. La Reserva Federal mantuvo las tasas entre el 0% y el 0,25% durante más de una década. Esto permitió al gobierno estadounidense pedir prestados billones de dólares a un coste casi nulo. La tasa de interés promedio de la deuda estadounidense rondaba el 2%. Pero en 2022, la inflación se disparó. La Reserva Federal se vio obligada a subir las tasas de forma drástica. Pasaron del 0% al 5,5% en tan solo 18 meses, el ciclo de subidas de tipos más rápido de la historia.
Y ahora toda esa deuda acumulada entre el 0% y el 2% está venciendo y necesita ser refinanciada entre el 4% y el 5%. Esto está provocando que los gastos por intereses se disparen. Permítanme mostrarles las matemáticas para que entiendan por qué esto es una espiral descendente. Actualmente, 9 billones de dólares de deuda estadounidense deben refinanciarse en los próximos 3 años. La tasa promedio anterior era del 2%, la nueva tasa promedio del 4,5%. El coste anual de los intereses sobre esos 180.000 millones de dólares es de 405.000 millones. Eso representa 225.000 millones de pesos adicionales al año en gastos por intereses solo por refinanciar la deuda existente. Pero espere, la cosa empeora. Estados Unidos también está tomando prestados 2 billones de pesos en nueva deuda cada año para cubrir el déficit. Así que no solo estamos refinanciando deuda antigua a tasas más altas. Estamos añadiendo nueva deuda a tasas altas. Trayectoria total de gastos por intereses. 2024 1 peso con 20 centavos 2 billones 2027 1 peso con 80 centavos 8 billones estimado 2030 2.5 billones proyectados y las tasas se mantienen elevadas para 2030. Estados Unidos podría estar gastando 2.5 billones de pesos al año solo en intereses, lo que representa el 42% de los ingresos fiscales federales proyectados, que se destinan exclusivamente a intereses, no a defensa, ni a seguridad social, ni a infraestructura, solo a pagos de intereses a los tenedores de bonos. Permítanme abordar la pregunta que todos se hacen, ¿puede Estados Unidos pagar esta deuda? La respuesta corta es no por medios convencionales. Permítanme mostrarles por qué con matemáticas simples. Para pagar la deuda, es necesario tener un superávit presupuestario. Los ingresos deben superar los gastos. Se toma el dinero extra y se usa para liquidar el capital. Estados Unidos no ha tenido un superávit presupuestario significativo desde 2001. Eso supone 25 años de déficit continuo. El actual informe federal anual. El lugar representa aproximadamente 4,9 billones de dólares. El gasto federal anual actual es de aproximadamente 7,2 billones de dólares. El déficit anual es de 2,3 billones de dólares. Ni siquiera estamos cerca de un equilibrio presupuestario, y mucho menos de un superávit para pagar la deuda. Ahora bien, ¿podríamos teóricamente equilibrar el presupuesto y pagar la deuda? Analicemos las cifras. Para eliminar el déficit anual de 2,3 billones de dólares, habría que recortar el gasto en 2,3 billones de dólares. Eso representa el 32% de todo el gasto federal. El gasto obligatorio, el seguro social, Medicare, los intereses de Medicaid, 4,6 billones, es un requisito legal. No se puede recortar sin cambiar las leyes. El gasto discrecional, defensa, educación, todo lo demás, asciende a 1,7 billones de dólares. Habría que reducir el gasto discrecional a cero y luego recortar 600.000 millones de dólares adicionales para los programas obligatorios. Eso significa eliminar por completo las Fuerzas Armadas, todas las agencias federales y recortar el Seguro Social o Medicare en un 20%. Es políticamente imposible. O la segunda opción, aumentar los impuestos en 2,3 billones. Eso supone un aumento del 47% en los ingresos federales. Los impuestos sobre la renta individual actualmente generan 2,4 billones de dólares. Básicamente, habría que duplicar los impuestos sobre la renta en general. Los impuestos corporativos generan 500.000 millones. Habría que quintuplicarlos. Los impuestos sobre el patrimonio, el IVA y todos los posibles aumentos de impuestos combinados no podrían cerrar una brecha de 2,3 billones sin causar un daño económico masivo. También es políticamente imposible. Así que, la matemática es clara. Estados Unidos no puede equilibrar su presupuesto, y mucho menos generar superávits lo suficientemente grandes como para pagar 39 billones de dólares de deuda. Pero tal vez podríamos superar esta situación mediante el crecimiento. Si el PIB crece más rápido que la deuda, el PIB actual de Estados Unidos es de aproximadamente 29 billones de dólares. La deuda actual respecto al PIB es del 134%. Para que la relación deuda/PIB mejore, el crecimiento del PIB debe superar el crecimiento de la deuda. El PIB de Estados Unidos crece aproximadamente entre un 2% y un 3% anual en términos reales.
La deuda estadounidense crece entre un 7% y un 10% anual. La deuda crece de 3 a 5 veces más rápido que la economía. No se puede salir de la crisis si el PIB del denominador crece al 2%, pero la deuda del numerador crece al 8%. Las matemáticas no funcionan. La relación deuda/PIB empeora cada año. Así que, si no podemos recortar el gasto, no podemos aumentar los impuestos lo suficiente y no podemos crecer lo suficientemente rápido, ¿cuáles son las opciones? Solo hay 3 maneras de que esto termine. Opción 1, impago. El gobierno de Estados Unidos podría simplemente negarse a pagar a los tenedores de bonos. Declararse en quiebra o reestructurar la deuda. Esto es lo que Argentina hizo repetidamente, lo que Grecia se vio obligada a hacer, lo que Rusia hizo en 1998. Pero para Estados Unidos, un impago es una catástrofe. El dólar es la moneda de reserva global. Los bonos del tesoro estadounidenses se consideran el activo más seguro del planeta. Son la base del sistema financiero global. Si Estados Unidos incumple, incluso parcialmente, el dólar pierde inmediatamente su estatus de moneda de reserva. El comercio global colapsa porque la mayoría de las transacciones internacionales se denominan en dólares. Los costos de los préstamos en Estados Unidos se disparan al 15%, 20% o más. El gobierno no puede funcionar. Los empleados federales no cobran. Los cheques de la seguridad social se detienen. El ejército no puede operar. Los mercados financieros colapsan a nivel mundial. Tu plan de jubilación, tu pensión, todo se derrumba. Esto es un apocalipsis económico. Por lo tanto, un impago es teóricamente posible, pero prácticamente impensable. El daño sería catastrófico. Opción 2, austeridad. El gobierno podría implementar recortes masivos del gasto y aumentos de impuestos. Recortar las prestaciones de la seguridad social en un 30%, recortar Medicare en un 40%. Eliminar la mayoría de las agencias federales, aumentar los impuestos sobre la renta en un 50% y recortar el gasto en defensa en un 60%. Esto es lo que el FMI impuso a Grecia, lo que Europa impuso tras la crisis de 2008. Pero la austeridad causa depresión económica. Cuando se recorta el gasto público y se suben los impuestos simultáneamente, se reduce la demanda de la economía. El desempleo se dispara, el PIB se contrae y la recaudación fiscal cae aún más. Se crea una espiral descendente donde la austeridad empeora el problema de la deuda, en lugar de mejorarlo. Y políticamente, es imposible. Ningún funcionario electo que vote a favor de recortes del 30% a la seguridad social será reelegido. El pueblo estadounidense se rebelaría antes que aceptar una austeridad al estilo griego. Así que, si el impago destruye el sistema y la austeridad es políticamente imposible, solo queda una opción. Opción 3, inflación. Imprimir dinero. La Reserva Federal crea billones de dólares de la nada y los usa para comprar bonos del Tesoro estadounidense. Esto se llama monetización de la deuda o flexibilización cuantitativa cuando quieren que suene técnico. Así es como funciona. El Tesoro necesita pedir prestados 2 billones, pero no encuentra suficientes compradores para los bonos a tasas razonables. La Reserva Federal interviene y anuncia que comprará 2 billones en bonos del Tesoro. La Fed crea 2 billones de dólares digitalmente, pulsa un botón y aparece el dinero. Usan ese dinero recién creado para comprar bonos del Tesoro del gobierno. El gobierno obtiene 2 billones de dólares en efectivo para gastar. La deuda se paga con dinero impreso. Pero, ¿qué sucede cuando se crean billones de dólares de la nada? La oferta monetaria aumenta drásticamente. Más dólares persiguiendo la misma cantidad de bienes. Los precios suben. Eso es inflación. Tus dólares pierden valor al comprar. Poder. Y esto ya está sucediendo. El balance general de la Reserva Federal, que representa la cantidad de dinero que han impreso, pasó de 4 billones en 2019 a 9 billones en su punto máximo en 2022. Imprimieron 5 billones de dólares en 3 años. ¿Y adivina qué pasó? La inflación se disparó al 9%, la más alta en 40 años. Los precios ahora son un 20% más altos que en 2020. Tu sueldo compra un 20% menos. Ese es el impuesto inflacionario. Y está a punto de empeorar mucho. Ahora, déjame mostrarte por qué la deuda se está acelerando tan rápido ahora mismo. Porque comprender el mecanismo te indica el cronograma.
Estamos en lo que se llama una espiral de deuda. Funciona así: en el primer año, el gobierno tiene un déficit de 2 billones de dólares. Piden prestados 2 billones de dólares. La deuda aumenta a 39 billones de dólares. Los pagos de intereses suben a 1,2 billones de dólares al año. En el segundo año, el gobierno debe pagar esos 1,2 billones de dólares en intereses, pero ya tiene déficit en todo lo demás. Así que pide prestados otros 2 billones de dólares, más los 1,2 billones de dólares para intereses. El nuevo endeudamiento total es de 3,2 billones de dólares. La deuda aumenta a 42,2 billones de dólares. Los pagos de intereses suben a 1,4 billones de dólares. En el tercer año, ahora deben pagar 1,4 billones de dólares en intereses, además de gestionar el gobierno. Así que piden prestados 3,5 billones. La deuda aumenta a 45,7 billones. Los pagos de intereses suben a 1,7 billones. ¿Ven el patrón? Los propios pagos de intereses requieren más préstamos, lo que aumenta la deuda, lo que aumenta los pagos de intereses futuros, lo que requiere más préstamos. Este es un bucle matemático de retroalimentación. Se acumula y se acelera exponencialmente. Ahora mismo estamos añadiendo 6.000 millones de dólares al día. En 3 años, añadiremos 10.000 millones de dólares al día. En 5 años, 15.000 millones de dólares al día. La curva se vuelve vertical y no hay forma de detenerla sin una de estas tres opciones: impago, austeridad o inflación. Ahora, permítanme mostrarles cómo esto destruye el crecimiento económico, porque ahí es donde afecta a la economía real y a la gente real. El crecimiento económico proviene de la inversión y la productividad. Las empresas invierten en fábricas, equipos y tecnología. Los trabajadores se vuelven más productivos. La producción aumenta. Pero cuando el gobierno pide prestados billones, desplaza la inversión privada. Este es el mecanismo: el gobierno vende 2 billones de dólares en bonos para financiar el déficit. ¿Quién compra esos bonos? Bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, gobiernos extranjeros. ¿De dónde proviene ese dinero? De los ahorros. Del capital disponible. Cuando el gobierno absorbe 2 billones de dólares en capital para financiar el consumo, esos 2 billones no van a las empresas. Una startup que necesitaba 10 millones de dólares para construir una fábrica en California y obtener un préstamo porque el banco compró bonos del tesoro. Un emprendedor que quería expandirse no puede obtener capital. La inversión en la economía real se ve privada de recursos. Esto se llama desplazamiento. El endeudamiento público literalmente desplaza la inversión privada productiva. Y la situación empeora a medida que suben los tipos de interés. Si los bonos del tesoro pagan un 5%, ¿por qué alguien prestaría a una empresa de riesgo al 7%? Simplemente se compra el bono del gobierno sin riesgo. Así, todo el capital fluye hacia el gobierno, alejándose de la empresa productiva. El resultado: menor inversión empresarial, menor crecimiento de la productividad, menor crecimiento salarial, menor crecimiento del PIB. La economía se estanca. Estamos viendo esto en tiempo real. El crecimiento de la productividad en Estados Unidos ha estado disminuyendo durante 20 años. El crecimiento salarial real ha estado estancado desde el año 2000. El crecimiento del PIB se ha estancado en el 2% en lugar del 3% al 4% histórico. La deuda está estrangulando el crecimiento. Pero el impacto en la gente común es aún más directo y devastador. Permítanme mostrarles exactamente cómo 39 billones de dólares de deuda destruyen su nivel de vida. Impacto 1. Impuestos más altos. Alguien tiene que pagar los intereses de 39 billones. Ese alguien es usted. Los pagos de intereses ascienden ahora a 1,2 billones de dólares al año y están aumentando a 2 billones. Ese dinero proviene de sus impuestos. En 2030, el 42% de su impuesto federal sobre la renta se destinará exclusivamente a pagar los intereses de la deuda. No a financiar programas que los beneficien, ni a construir infraestructura, ni a pagar defensa, sino solo los intereses de los tenedores de bonos, muchos de los cuales son gobiernos extranjeros e inversores adinerados. Están trabajando para pagar los intereses de la deuda acumulada antes de nacer. Impacto 2. Reducción de los servicios gubernamentales. A medida que los pagos de intereses consumen una mayor parte del presupuesto, hay menos dinero para todo lo demás.
Se recorta la financiación de la educación. La infraestructura se desmorona. Los beneficios de los veteranos se reducen. La financiación para la investigación desaparece. El Seguro Social y Medicare se declaran insolventes. Se contribuye a estos programas durante toda la vida laboral. Pero cuando se jubila, el dinero no estará disponible porque se gastó en intereses. Impacto 3. La inflación destruye tus ahorros. Como te mostré, la única forma realista de lidiar con la deuda impagable es la inflación. El gobierno imprimirá dinero para pagar a los tenedores de bonos. Tus dólares pierden valor. Tus ahorros acumulados durante décadas son cada vez menores. Si tienes 100,000 pesos ahorrados y la inflación se mantiene al 10% anual durante 5 años, impacto 4, salarios más bajos y menos empleos. Cuando el gobierno desplaza la inversión privada, las empresas no pueden expandirse. No pueden contratar. No pueden subir los salarios. El desempleo se mantiene elevado. Los trabajadores compiten por menos empleos. Los salarios se estancan o disminuyen en términos reales. Se trabaja más duro por menos dinero, lo que permite comprar menos cosas. Impacto 5. Robo generacional. La generación actual gasta dinero y se lo pasa a las futuras generaciones. Sus hijos y nietos nacerán en una economía aplastada por el pago de deudas en cuya creación no participaron. Sus impuestos serán más altos. Sus servicios serán peores. Sus oportunidades serán menores. Este es un robo intergeneracional a una escala nunca vista en la historia de la humanidad. Ahora, permítanme darles el cronograma de cuando esto se convertirá en una crisis, porque esa es la pregunta que todos quieren responder. Basándonos en las trayectorias actuales y los patrones históricos, esto es lo que sucederá: 2026, 20 a 27 meses a 18 meses. La deuda en la fase actual aumenta de 39 billones a 42 billones. Los pagos de intereses aumentan de 1,2 billones a 1,5 billones. Los mercados se mantienen relativamente estables debido a que la Reserva Federal está recortando ligeramente las tasas y hay esperanzas de una reforma fiscal. La disfunción política continúa. No hay recortes significativos del gasto ni aumentos de impuestos. El problema empeora, pero lentamente. 2027, 2028, 18, 36 meses. La fase de aceleración, la deuda supera los 45 billones de dólares. Los pagos de intereses alcanzan los 1,8 billones de dólares, consumiendo el 32% de los ingresos federales. Una importante subasta de bonos del Tesoro tiene una mala acogida. La demanda de bonos estadounidenses se debilita. Los rendimientos se disparan al 6% o más. La Reserva Federal se ve obligada a reiniciar la flexibilización cuantitativa para apoyar el mercado de bonos. Primeros indicios claros de monetización de la deuda. 2028, 2030, de 3 a 5 años, la fase de crisis. La deuda se acerca a los 50 billones de dólares. Los pagos de intereses superan los 2 billones de dólares anuales. Eso representa más del 38% de todos los ingresos fiscales solo por intereses. La Reserva Federal está imprimiendo más de 3 billones de dólares al año para comprar bonos del Tesoro. La inflación vuelve a dispararse por encima del 8% al 10%. Los salarios reales caen drásticamente. Las crisis de financiación de la Seguridad Social y Medicare se agudizan. La parálisis política impide cualquier solución. Los mercados comienzan a descontar un grave riesgo de impago o una crisis monetaria. 2030, 2035, de 5 a 10 años, la fase de reestructuración. Sucede una de estas tres cosas: el dólar pierde su estatus de moneda de reserva. El petróleo se cotiza en yuanes o en la moneda de los BRIC. El comercio internacional se aleja del dólar. Estados Unidos ya no puede imprimir dinero para pagar deudas. Escenario de austeridad forzada, impago o hiperinflación. La Reserva Federal imprime más de 5 billones de dólares al año para monetizar la deuda. La inflación sube al 15%. O al 20%, potencialmente mucho más. Crisis monetaria, fuga de capitales, caos económico o reestructuración de deuda internacional. Algún tipo de conferencia global donde los acreedores, China, Japón, etc., impongan condiciones a la política fiscal estadounidense, impago parcial de la deuda contraída con extranjeros, pérdida de soberanía económica. La forma exacta no está clara, pero las matemáticas garantizan uno de estos resultados en 10 años.
La deuda no puede seguir creciendo a un ritmo del 8% al 10% anual cuando la economía crece al 2%. Esa brecha debe cerrarse, y cuando se cierre, será violenta. Entonces, ¿qué hace usted realmente? ¿Cómo se protege cuando su propio gobierno está destruyendo la moneda y llevando a la nación a la bancarrota? Primero, comprenda que la inflación es el camino elegido. El impago destruye la credibilidad. La austeridad es políticamente imposible. Por lo tanto, inflarán. Eso significa que su estrategia de defensa es posicionarse para la inflación. Posee activos tangibles que no se puedan inflar. Oro y plata físicos, bienes raíces y mercados sólidos, materias primas y acciones productoras de materias primas, Bitcoin y activos digitales escasos. Si comprende los riesgos, las acciones internacionales y los activos fuera del sistema del dólar. Estos activos mantienen o aumentan su valor a medida que la moneda se devalúa. En segundo lugar, minimice la exposición a la renta fija denominada en dólares. Los bonos, especialmente los bonos a largo plazo, se destruyen por la inflación. El efectivo pierde poder adquisitivo. Si tiene bonos del Tesoro a 10 años que pagan un 4,5% y la inflación es del 8%, está perdiendo un 3,5% anual en términos reales. Le garantizamos que perderá dinero. En tercer lugar, elimine la deuda a tipo de interés fijo si la inflación beneficia a los prestatarios. Si tiene una hipoteca a 30 años al 3% y la inflación es del 10%, está pagando el préstamo con dólares más baratos. Eso es realmente beneficioso. Pero la deuda con tasa variable o con intereses altos te destruirá. Paga tus tarjetas de crédito e hipotecas con tasa ajustable de inmediato. Cuarto, invierte en habilidades y educación que no se puedan desvanecer con la inflación. En una crisis inflacionaria, quienes sobreviven son aquellos con habilidades valiosas, medicina, ingeniería, oficios especializados, cualquier cosa que genere valor real. No se puede desvanecer con la inflación la capacidad de un médico para curar ni la de un plomero para arreglar tuberías. Quinto, desarrolla resiliencia y autosuficiencia. Cuando las monedas colapsan y los gobiernos fallan, las cadenas de suministro se rompen, tienen alimentos, agua, artículos esenciales almacenados, planes de contingencia, redes comunitarias. Quienes más sufren en una crisis son aquellos que dependen completamente de sistemas frágiles. Permítanme concluir con la cruda realidad. Estados Unidos tiene una deuda de 39 billones de pesos que es matemáticamente imposible de pagar por medios convencionales. La deuda está creciendo a un 8% anual mientras la economía crece al 2%. Los pagos de intereses consumen una parte cada vez mayor del presupuesto. Dentro de 5 años, el gobierno gastará más en intereses que en defensa. Dentro de 10 años, los intereses podrían consumir el 50% de todos los ingresos. No hay voluntad política para recortar el gasto o aumentar los impuestos lo suficiente como para solucionar esto. Ninguno de los partidos se toma en serio la responsabilidad fiscal. Seguirán pidiendo prestado hasta que el sistema se rompa. Y el sistema se romperá. La única pregunta es si se romperá mediante el impago, lo cual es improbable, mediante la austeridad, lo cual es políticamente imposible, o mediante la inflación, que es el camino garantizado. Imprimirán dinero. Inflarán la deuda. Y en el proceso, destruirán el poder adquisitivo del dólar y, con él, sus ahorros. Esto no es una predicción. Son matemáticas. La espiral de la deuda ya está en marcha. La Reserva Federal ya ha impreso 5 billones de dólares en 3 años. La inflación ya ha alcanzado el 9%. El coste de la vida ya ha aumentado un 20% desde 2020. Y esto es solo el principio. La verdadera crisis llega cuando la deuda supera los 50 billones y los pagos de intereses alcanzan los 2,5 billones anuales. Es decir, cuando la Reserva Federal se ve obligada a imprimir entre 3 y 5 billones de dólares al año solo para financiar al gobierno. Cuando la inflación se sitúa en el 10%, el 15% o el 20%. Cuando el dólar pierde su estatus de moneda de reserva porque nadie quiere mantener una moneda que se devalúa a un 15% anual. Ese plazo está a 5 o 10 años. Ahora mismo, tienes una oportunidad para posicionarte y dejar de lado los activos en papel denominados en dólares para adquirir activos tangibles, activos productivos e internacionales para eliminar la deuda incobrable y desarrollar habilidades. La mayoría de la gente no actuará. Confiarán en el sistema. Creerán que el gobierno lo arreglará. Mantendrán efectivo y bonos y verán cómo se evapora su riqueza.
El 5% que comprende lo que se avecina se posicionará en consecuencia. Serán ellos quienes preserven su riqueza durante la crisis. ¿En qué grupo estará usted? Si este análisis le mostró la realidad matemática de la crisis de la deuda estadounidense, suscríbase de inmediato y active las notificaciones. El siguiente video detalla exactamente qué activos se desempeñan mejor durante la devaluación de la moneda y cómo construir una cartera resistente a la inflación. Debe verlo antes de que esta crisis se acelere. Estados Unidos tiene 39 billones de dólares en deuda que nunca podrá pagar. Las imprentas están en marcha y su riqueza es el objetivo. La matemática es clara. El plazo es de 5 a 10 años. La única pregunta es si lo ve venir a tiempo para protegerse.